Veamos un ejercicio de termodinámica 2. Dice así: un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 0.05 metros cúbicos de vapor saturado de refrigerante 134A a una presión 1, 800 kilopascales. El refrigerante se deja expandir de manera reversible hasta que la presión es de 400 kilopascales. Nos pide calcular la temperatura 2 y el trabajo realizado por el cilindro émbolo. Antes de comenzar a poner datos y dar solución, tenemos que entender lo que nos está diciendo. Dice que se expande de manera reversible. Esto significa que el proceso es ideal, en la que la entropía es constante, tanto al inicio y al final tiene que ser igual la entropía. Eso es lo que nos quiere dar a entender. También dice si un dispositivo cilindro émbolo aislado, o sea que no va a haber ninguna transferencia de calor, no sale calor ni entra calor al sistema. Entonces comenzaremos a darle solución. Primero nos dice que es un refrigerante 134A. Para el estado 1 menciona que es vapor saturado. Con una presión 1 igual a 800 kilopascales y un volumen 1 igual a 0.05 metros cúbicos. En el estado 2 nos dice que se va a expandir de manera reversible. De manera reversible. Por lo tanto, se dice que es un proceso ideal, donde la diferencia de entropía, la diferencia de entropía es igual a cero. Tanto la entropía que entra y la que sale es la misma en todo el proceso. Y en este caso solamente nos dan la presión 2, que es igual a 400 kilopascales. Ahora tenemos que establecer nuestra ecuación que nos ayudará a resolver este problema para encontrar la temperatura 2 y encontrar el trabajo realizado por el cilindro émbolo. Recordemos lo de la primera ley de la termodinámica. Para un sistema cerrado tenemos que el calor menos el trabajo es igual al flujo másico por la diferencia de energía interna específica. Ok, recordemos que dice el problema que es un sistema aislado, por lo tanto la transferencia de calor es cero, no sale calor del sistema. El trabajo, si existe trabajo, el cilindro émbolo, un pistón, podríamos verlo de esa manera, nos va a generar trabajo y la energía interna. Cuando hablamos de un sistema cerrado, siempre tenemos que considerar la energía interna. Cuando hablamos de un sistema abierto, consideramos la entalpía. De esta manera ya sabemos qué es lo que necesitamos buscar en nuestras tablas de termodinámica para resolver este ejercicio. Reescribimos la ecuación como el trabajo es igual al flujo másico por la energía interna por la diferencia de energía interna específica. La simplificamos, es U2 menos U1. Pero este menos lo podemos pasar a multiplicar de aquel lado. Aquí podemos recordar algo importante. Recordemos que si nosotros aplicamos calor a un sistema, el calor es positivo. Si el calor sale del sistema, el calor es negativo. Y hablando del trabajo, si nosotros aplicamos trabajo a un sistema, el trabajo es negativo. Pero si el sistema nos entrega trabajo, es positivo. Por lo tanto, aquí como un cilindro émbolo o un pistón nos va a entregar trabajo, lo dejamos positivo. Pero si en dado caso estuviéramos hablando de un compresor, el compresor es un sistema abierto y aparte nosotros suministramos trabajo para que el compresor haga su función. Por ende,
aparte de este signo negativo, tendría que llevar un signo negativo el trabajo en la ecuación, pero como no es el caso, está correcto de esta manera. Entonces, ya sabemos lo que nos interesa de las tablas de termodinámica para resolver este problema. Ahora, nos vamos directamente a trazar nuestras líneas guía. Nuestras líneas guía siempre van a ser nuestras curvas de presión. Entonces, primero vamos a trazar nuestras líneas guía de los dos estados. Otro color. Esta presión sería 800 kilopascales y 400 kilopascales. Nos dice que el primer estado está en vapor saturado. Lo que quiere decir es que estamos en este punto. En ese punto donde se va a romper la inercia para que el vapor se siga calentando, pero ya no va a estar siendo parte de una mezcla, porque en esta parte aún es mezcla. Está, digámoslo, es un vapor húmedo. Pero en este punto empieza a romperse la inercia, el vapor se sigue calentando, pero ya no es parte de una mezcla. Entonces, todo lo que tengamos aquí con subíndice G en nuestras tablas termodinámicas, por ejemplo, todo esto que tenga UG, BG, HG, SG, van a ser válidas en nuestro estado 1, siempre y cuando nos digan que es vapor saturado, esté en ese punto. ¿Okay? Eso lo vamos a contemplar aquí. También lo importante, vamos a tomar aquí el valor del volumen específico en G, el valor VG. También vamos a tomar lo que es UG, energía interna, y SG. SG sobre la entropía, ¿por qué? Porque como me está mencionando que es isentrópico, o sea, que es ideal, la entropía del estado 1 va a ser igual a la entropía del estado 2. Entonces, con este punto de entropía con que nos desplacemos aquí en línea recta, aquí esta entropía tiene que ser igual a la que tenemos acá. Por lo tanto, nos va a ayudar para encontrar datos del estado 2. Entonces vamos a nuestras tablas. Aquí ya tengo esta tabla del refrigerante estamos en la tabla A12 de refrigerante saturado. Todas estas, como que tienen subíndice G, son en ese punto que les he mencionado, cuando se va a seguir calentando el vapor, pero ya no va a ser parte de una mezcla. UF, sí, ya aún está en parte de mezcla, pero lo que nos interesa es esto, todo lo que tenga subíndice G. Vamos aquí, vemos los datos que tenemos y anotamos. Entonces, nos dice que para el estado 1, con una presión igual a 800 kilopascales, tenemos una energía interna específica que es igual a, es esta que tenemos aquí, 246.79 kilojoules sobre kilogramo. También tenemos un volumen específico. Bueno, aquí se me olvidó ponerle que UG va a ser igual a 1, del estado 1, y BG va a ser a B1, que es el volumen específico, que sería 0.02562, que es metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. También obtenemos de la tabla lo que es SG, y cuando se especifica
la escribimos de esta manera. Es igual a S1 del estado 1, que es igual a 0.91835 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Esto sí va en función de la temperatura. Por lo tanto, identificamos que con los datos que obtuvimos en el estado 1, podemos calcular lo que es la masa que está dentro del sistema, que está en el sistema. ¿Cómo la vamos a obtener? Hacemos un análisis dimensional. La masa está en unidades de kilogramos. Para obtener kilogramos, nosotros tenemos un volumen específico que está en función de metros cuadrados sobre kilogramos. Y también tenemos el volumen que no es específico, que ya nos da el problema, en metros cúbicos. Entonces, digamos que vamos a tener que poner el volumen específico. Tendremos que poner el volumen específico elevado a la menos 1 para poder obtener estas dimensiones, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer. La masa va a ser igual al volumen específico a la menos 1 por el volumen, bueno, sería V mayúscula por el volumen 1. Por lo tanto, la masa es igual, es a la menos 1, eso quiere decir esta parte, por V, que es igual a decir 0.05 metros cúbicos sobre el volumen específico, que sería 0.02562 metros cúbicos sobre kilogramo. Por lo tanto, la masa que está en el sistema es igual a 1.9516 kilogramos. Este ya es un dato que obtuvimos. Ya si quieren hacer el análisis dimensional, pues adelante. Bien. Tenemos aquí metro cuadrado sobre 1 entre metro cuadrado sobre kilogramo. La ley del sándwich, o extremos por extremos y medios por medio. Entonces esto es igual a metro cúbico por kilogramo entre metro cúbico. Esto se hace la unidad. Nunca digan que se haga 0, sino la unidad, porque si hiciera 0, todo sería 0, obviamente. Entonces la unidad se hace la unidad. Aquí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el estado 2, ver qué información tenemos para su solución. Para el estado 2, tenemos que la presión del estado 2 es de 400 kilopascales. Esa es la presión 2. Ahora, tenemos que ver algo aquí en nuestras presiones guía. Hace rato decíamos que en este punto la SG va a ser la misma que S1. Por lo tanto, S2 tiene que ser igual a SG. También SG es igual a S1, que es igual a S2. Entonces, tenemos que verificar que a 400 kilopascales, SG que encontremos en este punto tiene que ser menor a S2, ya que si es mayor significa que estamos en este lado, estamos en vapor sobrecalentado, y por ende tendríamos que entrar a estas tablas. Pero si resulta que SG es mayor que S2, significa que estamos en una mezcla y tendríamos que calcular la calidad y esas cosas.
Entonces vamos a verificar en qué punto estamos. Aquí tenemos esta tabla. Bueno, aquí ya la tengo subrayada. Vamos a hacer un recorte para mandarlo al PDF. Aquí lo tenemos. Pegamos. Y aquí está. Vamos a ver cuando tenemos de SG a 400 kilopascales. 400 kilopascales. Tenemos un SG a 400 kilopascales. Es igual a 0.9269.1 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces nos damos cuenta que SG a 400 kilopascales es mayor que SG a 800 kilopascales y por ende es menor a S1 y a S2. Entonces cumple que estamos en una mezcla. Y lo voy a reescribir así. 0.29691 es mayor que el valor que habíamos obtenido aquí arriba, 0.980, 0.918, 35. Por lo tanto, es una mezcla. Y tenemos que calcular lo que es la calidad. Recordemos que para calcular la calidad podemos utilizar tanto volúmenes específicos, entalpías específicas, energía interna específicas o entropías. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, para la calidad es igual a la S2 que conocemos menos SF entre SG menos SF. Y recuerden que todas estas son específicas porque están en función de la masa. Por ejemplo, que no hubiésemos tenido S, que tuviéramos puras U, la calidad es igual a la U específica que conocemos menos UF entre UG menos UF. Ahora, si no tuviéramos ni entropía ni energía interna, pues igual se puede con las H's. Entonces haríamos esto. X es igual a la H que conocemos menos HF entre HG menos HF. Igual con los volúmenes específicos. El volumen específico que conocemos menos el volumen F. El volumen F entre volumen subíndice G entre volumen subíndice F. Así quedaría. Pero pues en este momento lo que nos sirve va a ser esta parte. En este caso, en esta fórmula, la calidad es igual a S2, que es igual a S1, que es igual a 0.91835 menos SF. Y SF nos las dan las tablas. SF está en esta parte, aquí. Es este dato que tenemos aquí. Menos SF menos 0.24761 sobre SG. SG a 400 kilopascales. 0.92641.
91, es 91, 91, ok, menos nuevamente SF. Por lo tanto, la calidad es igual a 0.9873. ¿Este número qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el vapor sobrecalentado está muy a punto, muy a punto de dejar de ser una mezcla. O sea, digamos en este puntito muy pequeño. Nosotros, como no tenemos una tabla termodinámica exacta de presiones y eso, y entropía, tenemos nuestro diagrama que nos va guiando, pero en sí estaríamos muy pegados a la línea. Entonces, significa que casi ya va a ser vapor sobrecalentado, vapor saturado y después vapor sobrecalentado. Entonces, lo que necesitamos de ese estado nos interesaba U2 para sustituirlo en la ecuación. ¿Y cómo vamos a encontrar U2? Con esto que les acabé de explicar. Si la calidad se puede reescribir como U2 menos UF sobre UG menos UF, U2 es la que nos interesa, la podemos despejar. U2 es igual a UG específica menos UF multiplicada por la calidad más UF. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en las tablas. Aquí, por ejemplo, lo encontramos en esta parte. UG es esto y UF es esto. Es lo que vamos a anotar aquí. U2 es igual a UG 235.07 menos 63.62. Todo esto multiplicado por la calidad, que es 0.9873, más UF. UF es igual a 63.62. Y recuerden que todo esto tiene unidad de kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Aquí se me olvidó ponerlo, pero también este tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo Kelvin, porque es entropía. Ese siempre está en función también de la temperatura. Y bueno, tenemos aquí que U2 va a ser igual a 232.892 kilojoules sobre kilogramos de primaria. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer... se me olvidaba. Nos pide calcular también lo que es la temperatura 2. La temperatura 2. Y pues, ¿qué creen? Estas líneas, cuando estamos en mezcla, aquí tenemos una temperatura de saturación, que es igual a la temperatura que nos dan las tablas. Es esta temperatura. La voy a marcar con rojo. Esta. Para 400 kilopascales, la temperatura de saturación es 8.91. Y es lo que vamos a anotar aquí. 8.91. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier punto que tengamos acá va a tener esa temperatura de saturación. En cuanto pase este punto, la temperatura ya no va a ser la misma temperatura de saturación, sino va a ser una mayor a la temperatura de saturación. En este caso estamos en mezcla. La temperatura de saturación tiene que ser igual a la temperatura del estado 2. Por lo tanto, tenemos que anotar que esa temperatura de saturación es la temperatura 2.
temperatura 2 es igual, bueno, temperatura de saturación es igual a temperatura 2, que es igual a 8.91 grados. ¿Y en qué están? En grados Celsius. En grados Celsius. Y pues calculamos el trabajo. Bueno, aquí ya calculamos lo que es la temperatura, que era un punto que nos pedía el problema. Ya vamos a calcular el trabajo aquí, de primaria. Ya solo sustituir, ya tenemos todo. Y vámonos a la fórmula, que es igual a la masa por la diferencia de energía específica, que ya la teníamos aquí resuelta. Ya la teníamos resuelta, que es igual a la masa por U1 menos U2. El trabajo es igual a, recordemos la masa, 1.951.6 kilogramos, que multiplica a U1. ¿Cuánto decíamos que era? 1 es 246.79 y es lo que vamos a anotar ahí. 246.79 menos U2, y U2 la calculamos, 232.892. Y recuerden que esto tiene kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, kilogramo con kilogramo se van, entonces solamente nos quedan kilojoules. El trabajo es igual a 27.123 kilojoules. Y ahí tenemos la solución del problema. Y esto fue un poco de ingeniería con Emma. Bueno, estaré subiendo tipo de problemas así de termodinámica por el momento. Y lo que intento es explicar quizá como, digamos, yo tuve las mismas dudas que ustedes antes de estudiar esto y sé por dónde a veces nos atoramos y así. Entonces intento atacar esos puntos y explicárselos de la mejor manera. Si en un punto no me comprenden, pues ahí me dan una sugerencia, oye, tal este, tal otro, y lo tomamos en cuenta.